del espectáculo volvió a sacudirse tras una respuesta que nadie esperaba, y que cayó como un verdadero choque emocional. Semre Ardar rompió su silencio de una forma sutil, pero demoledora después del mensaje previo de Gökberk Yildirim. Sin mencionar nombres, compartió una frase que fue interpretada como una respuesta directa y cargada de significado. Un corazón solo ama una vez, de lo contrario, no es amor. Escribió, dejando a todos en silencio. La publicación fue breve, pero su impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, la frase se convirtió en el centro de todas las miradas. La reacción del público no se hizo esperar, y fue tan intensa como dividida. Muchos seguidores interpretaron el mensaje como una declaración emocional profunda y sincera. Otros lo vieron como una respuesta elegante pero firme al anuncio previo de Gökberk Yildirim. La frase fue analizada palabra por miles de usuarios. Para algunos, era una confesión. Para otros, una despedida definitiva. La tensión volvió a subir de forma abrupta. Las redes sociales se encendieron nuevamente. El contraste entre ambos mensajes llamó especialmente la atención. Mientras Gökberk Yildirim había optado por una declaración directa y segura, Semre Ardar eligió la reflexión. Esa diferencia de tono marcó el debate en redes y programas de espectáculos. La frase de Semre fue descrita como poética, profunda y contundente. Muchos destacaron la fuerza que puede tener una sola línea bien elegida. El silencio previo le dio aún más peso a sus palabras. El impacto emocional fue innegable. Los seguidores más fieles de Semre Ardar se volcaron a apoyarla de inmediato. Comentarios llenos de empatía y admiración inundaron la publicación. Para ellos, la actriz había hablado desde el corazón, sin necesidad de confrontación directa. Su mensaje fue visto como una muestra de dignidad y coherencia emocional. La frase resonó especialmente entre quienes valoran el amor como algo único. El apoyo creció minuto a minuto. La publicación se viralizó rápidamente. Por otro lado, los fans de Gökberk Yildirim también reaccionaron con intensidad. Algunos consideraron injustas las interpretaciones que apuntaban directamente hacia él. Otros pidieron calma y respeto para ambas partes. Sin embargo, incluso entre ellos, hubo reconocimiento del peso emocional del mensaje de Semre Ardar. La respuesta no pasó desapercibida para nadie. El debate se volvió inevitable. La conversación creció sin control. ¿Quién será usted? Era donada ahora posición de Ilch. En los programas de espectáculos, la frase fue presentada como una de las declaraciones más fuertes del momento. Teniendo acción con mi cuales se me piensa ser una persona corto ver por Siri, Los comentaristas destacaron la carga simbólica del mensaje. Se habló del poder de la palabra frente al ruido de las redes. La respuesta de Semre Ardar fue considerada inteligente y estratégica. No hubo ataque directo, pero sí un mensaje claro. El público quedó atrapado en la narrativa. El interés se multiplicó. Muchos recordaron momentos pasados y declaraciones anteriores de ambos actores. La frase de Semre Ardar fue conectada con gestos y silencios previos. Para una parte del público, todo cobró un nuevo sentido. El mensaje fue visto como la confirmación de sentimientos profundos. Otros lo interpretaron como el cierre definitivo de una etapa. La historia adquirió un tono más emocional. La atención no disminuyó. La elegancia de respuesta fue uno de los puntos más comentados. Semre
Arda no necesitó dar explicaciones ni aclaraciones extensas. Una sola frase fue suficiente para marcar una postura. Ese estilo fue aplaudido por muchos seguidores. La sobriedad contrastó con el ruido mediático. El mensaje se destacó por su sencillez. La fuerza estuvo en lo no dicho. A medida que pasaban las horas, la publicación seguía generando reacciones. Ahora versión virtual suprasaderwall a de los consumos corpores. Nuevos usuarios llegaban para opinar y compartir su interpretación. La frase se replicó en historias, videos y comentarios. El nombre de Sembre, Arda volvió a ocupar los primeros lugares de tendencia. La respuesta se convirtió en un fenómeno viral. El interés del público se mantuvo firme. La conversación seguía creciendo. Algunos usuarios señalaron que el mensaje reflejaba una visión romántica y profunda del amor. Otros lo consideraron una crítica implícita a la rapidez de ciertos anuncios. La diversidad de interpretaciones mantuvo viva la polémica. Cada lector encontró un significado distinto. Esa ambigüedad fue clave para su impacto. El mensaje se adaptó a muchas lecturas. La discusión se enriqueció. El silencio posterior de Gökberg Yildirim también fue tema de análisis. Muchos esperaban una reacción inmediata. Sin embargo, la ausencia de respuesta solo aumentó la expectativa. El mensaje de Sembre, Arda parecía haber dejado huella. El público observaba cada movimiento con atención. La tensión se mantenía en el aire. El interés no decayó. En medio del revuelo, surgieron voces que pidieron respeto y empatía. Recordaron que detrás de los titulares hay emociones reales. Aún así, la historia ya había capturado la atención colectiva. La frase de Sembre Arda fue descrita como una de las más memorables del año. Su impacto trascendió el momento. El mensaje quedó grabado en la memoria del público. El episodio volvió a demostrar el poder de las redes sociales. Una sola frase fue suficiente para cambiar el foco de toda la conversación. Sembre, Arda pasó del silencio al centro de la escena. Su respuesta fue interpretada como un acto de valentía emocional. El público reaccionó con intensidad. La historia tomó una nueva dirección. A nivel mediático, la respuesta fue considerada un punto de inflexión. La narrativa cambió por completo tras sus palabras. El mensaje se transformó en titular en cuestión de minutos. La atención se desplazó hacia su postura emocional. El impacto fue profundo y duradero. La noticia siguió circulando sin parar. Muchos coincidieron en que la frase tocó una fibra sensible. El amor, la lealtad y la coherencia emocional fueron temas recurrentes. La respuesta de Sembre, Arda conectó con una audiencia amplia. Su mensaje trascendió lo personal. Se convirtió en una reflexión colectiva. La fuerza emocional fue el motor de su viralidad. Finalmente, la respuesta quedó instalada como uno de los momentos más comentados del espectáculo reciente. Sembre Arda logró decir mucho con muy poco. Su frase generó debate, apoyo y reflexión. El público siguió atento a cada nuevo movimiento. La historia quedó abierta, y las redes, una vez más, hicieron el resto.